Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos acompañan hoy este día. Sean bienvenidos al ciclo de conferencias presentado por la Fundación Renal del Salvador en ocasión al Día Mundial del Riñón, viviendo bien con la enfermedad renal. Hoy este día estaremos compartiendo con ustedes nuestro tip online, un video llamado Beneficios del ejercicio físico durante la hemodiálisis, presentado por el doctor José Milton Guardado y la licenciada en nutrición Xiomara Trejo, miembro de la Fundación Renal del Salvador. Como conferencia principal, nefropatía diabética, presentada por el doctor Xavier Vela, internista del Hospital General de Massachusetts de la ciudad de Boston. Bien, comenzamos con el video llamado Beneficios del ejercicio físico durante la hemodiálisis, presentado por el doctor José Milton Guardado, médico fisiatra del Hospital San Pedro en Usulután, y la licenciada en nutrición Xiomara Trejo, especialista en nutrición renal del Hospital San Pedro en Usulután y del Centro de Especialidades Médicas también de Usulután. Veámoslo a continuación. Tengan todos buen día. Mi nombre es José Milton Guardado, médico fisiatra, Hospital Nacional San Pedro, acá en Usulután. En esta ocasión que se está celebrando el Día Mundial del Riñón, queremos dar nuestra participación con respecto a lo que en medicina física y rehabilitación se puede apoyar para la calidad de vida de las personas que están en hemodiálisis. Pues de todos es sabido que los pacientes en tratamiento de hemodiálisis presentan afectaciones múltiples, dentro de las cuales está incluido los diversos sistemas corporales. Se afecta lo que es el sistema cardiovascular, las alteraciones musculoesqueléticas, y ello consecuentemente afecta las alteraciones psicosociales. Con el equipo multidisciplinario de nuestra institución hemos visto que tenemos las condiciones para poder apoyar a las personas que se encuentran en atención en hemodiálisis, con el objetivo de disminuir las complicaciones funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. En el video aquí podemos apreciar la actividad física que se realiza en el momento en que están en el proceso de diálisis. Ahí tenemos a una joven con una bicicleta estacionaria en la cual en decúbito supino realiza movimientos de los miembros inferiores con el fin de conservar la masa muscular, mejorar las articulaciones, y porque también el paciente con insuficiencia renal no es muy activo prácticamente, no realiza muchos ejercicios. Entonces, aparte de eso, estamos ocupando el tiempo que tiene el paciente conectado a la máquina para que esté en una distracción que le puede ayudar a mejorar su estado emocional, ¿verdad? Pueden observar los movimientos. Y en la otra cama se puede también observar, por ahí van a tener la oportunidad de ver un paciente haciendo ejercicios con pesas en las piernas para mejorar su actividad física. ¿Cómo se siente, Reinita? Bien.
Ahí se puede apreciar a otro paciente haciendo ejercicio con pesa en eliminación de gravedad. Vamos a ver ahí. Cuénteme de los beneficios, Reinita, que siente al hacer este ejercicio. Más relajada. ¿Qué más? Cuéntame. Calma el dolor un poco. ¿Le ha calmado el dolor? Bien. Llevamos ahí ya. Bien, continuando ahora, escucharemos la conferencia Nefropatía diabética, presentada por el doctor Xavier Vela. El doctor Xavier Vela es médico internista, graduado de la Universidad del Salvador en el año 2004. Posteriormente destacó como investigador en el campo del Instituto Nacional de Salud, donde participó en las investigaciones de salud renal en las comunidades agrícolas salvadoreñas. Posteriormente, el doctor Vela decide continuar sus estudios en Estados Unidos, donde colabora con la Salvadorian Renal Foundation en la ciudad de Nueva York, y posteriormente se une al equipo de investigación de nefrología del Hospital General de Massachusetts en la ciudad de Boston, donde ha realizado estudios en el campo del síndrome hepatorrenal, realizando sus estudios en medicina interna en el Hospital Monte Sinaí y especializado en nefrología en los hospitales de Brigham y Women's Massachusetts General Hospital en Boston. Doctor, buenos días. Le cedo la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa amable introducción. Espero que me puedo escuchar sin ningún problema. Siéntanse en la libertad de escribir en el chat. Si en algún momento no se me entiende o si desearían que aclarara algún concepto. Ahora vamos a hablar sobre nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Términos que se suelen utilizar de forma intercambiable. Sin embargo, vamos a ver cómo enfermedad renal diabética incluye múltiples trastornos, y lo que conocemos como nefropatía diabética, pues son precisamente los cambios ultraestructurales que son causados por el estado hiperglicémico, hiperinsulinémico en la función renal. Obviamente, esto es lo que nos va a llevar a comprender este proceso patológico. Y como pueden observar, he puesto ahí una imagen tomada desde la Estación Internacional Espacial,
se muestra el mundo, y lo que quiero representar acá es que diabetes y enfermedad renal diabética es un problema que afecta a todo el mundo. Es la causa principal de enfermedad renal crónica de estadio avanzado con necesidad de diálisis. Y pues nos compete a todos como profesionales de la salud conocer de qué va la enfermedad renal diabética para así tratar de ayudar a nuestros pacientes. La conferencia es bastante sencilla. Vamos a tocar temas que considero van a ser de importancia para el pleno, para los asistentes, y dado que tenemos asistentes pues, de diferentes ámbitos, el campo de la salud, vamos a tratar de ser lo más claros posible, sin ahondar en situaciones tal vez que todavía son controvertidas y sin ahondar en cuestiones muy profundas. Sin embargo, voy a ofrecer unas pinceladas en lo que respecta a las manifestaciones, evaluación y diagnóstico, que muchos de nosotros estamos muy familiarizados con ello. La fisiopatología de cómo la diabetes lleva a padecer enfermedad renal crónica, y es quizás la parte más interesante de la conferencia. Y finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento. Aquí quiero hacer una aclaración. El tratamiento de diabetes es bastante amplio, muy variado. No me voy a detener a hablar sobre todos los agentes que existen, ya que eso nos tomaría todo el día. Pero sí vamos a hablar sobre los últimos estudios que se están realizando con nuevos agentes para el tratamiento de la nefropatía diabética. Y que afortunadamente hemos estado viendo datos en los cuales finalmente podemos decir existen nuevas terapias para esta clase de pacientes. La comunidad nefrológica cardiovascular está viendo con muy buenos ojos la introducción de nuevas terapias que ayuden a nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar de forma inmediata. Vamos a hablar de enfermedad renal diabética, sus manifestaciones, evaluación y diagnóstico. Aquí tenemos representado de forma gráfica al paciente diabético, diabetes mellitus tipo 2, un paciente en el cual se caracteriza por una persistente resistencia a la insulina, lo cual lleva a una cascada de efectos metabólicos que devienen en sobrepeso, incremento de la glucosa sanguínea, última falla de la hiperinsulinemia. Una vez el páncreas termina de llevar su función hasta el límite, pues entonces el paciente se le coloca la insulina, y obviamente lo que nos compete ahora es la parte de la enfermedad renal. Esta enfermedad renal diabética en el paciente diabético es un proceso que lleva años, muchas veces asintomática, y que obviamente se puede detectar en la evaluación temprana del paciente. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos. Enfermedad renal diabética versus nefropatía diabética, términos que, como les mencionaba, a veces se utilizan de forma equitativa. Sin embargo, algunos expertos refieren que hablar de enfermedad renal diabética es un diagnóstico clínico. Es decir, tenemos un paciente, viene a la clínica, en su evaluación encontramos la presencia de albuminuria, es decir, proteínas en la orina. Se presenta también disminución de la función renal, y el paciente puede presentar una o ambas de estas manifestaciones, y obviamente es un paciente diabético. Es decir, tenemos el paciente con diabetes que viene con una enfermedad renal. La pregunta ¿es esta enfermedad renal causada por la diabetes, o es el paciente diabético nos está presentando una enfermedad renal de otro tipo?
Por esa razón, cuando se nos presenta este escenario clínico, se recomienda llamarlo enfermedad renal diabética. Nefropatía diabética es cuando ya nosotros hemos confirmado o estamos con bastante certeza de que la afectación renal de este paciente es precisamente producto de la diabetes. Durante el transcurso de esta conferencia seguiremos hablando de enfermedad renal diabética, pero al mismo tiempo vamos a enfocarnos en la nefropatía diabética, que es una vez comencemos a revisar los hallazgos en las biopsias renales. El siguiente término que también utilizamos en práctica clínica es el de la albuminuria. Y esta la podemos clasificar en moderada y severa, dependiendo del método de medición que estemos utilizando. Y ya vamos a hablar sobre los métodos de medición de la albuminuria. Como bien saben, la membrana basal glomerular no permite el paso de proteínas, que en este caso la albúmina, no permite el paso de esta albúmina hacia la orina. Una vez encontramos albuminuria, podemos inferir que existe cierto grado de daño renal. Y es, por lo tanto, una herramienta diagnóstica importante. Finalmente, tenemos la tasa de filtrado glomerular, expresada aquí en siglas TFG, que esta es estimada a través de las fórmulas que muchos ya conocemos, en las que se utiliza la creatinina sérica. Este valor se introduce en una ecuación matemática y con ello podemos estimar la tasa de filtrado glomerular. Es importante hacer esta aclaración, ya que en práctica clínica nosotros no medimos usualmente la tasa de filtrado glomerular, ya que requiere tecnologías que a lo mejor no, pues son muy caras, o a lo mejor no son prácticas cuando se trata de manejar pacientes. Y de estos podemos también hablar un montón acerca de las diferentes fórmulas. Sin embargo, algo que quiero hablar ahora, muy importante, sobre la albuminuria. La albuminuria la vamos a clasificar como moderada y severa, dependiendo de los valores que nos dé la medición. Y aquí también vamos a hacer otra aclaración. La albuminuria la podemos medir, es decir, en una muestra de orina de 24 horas, ejemplificada aquí por los garrafones de color naranja. Una vez el paciente colecta la orina durante el periodo de un día, podemos precisamente medir exactamente cuál es la excreción de albúmina en el día. Esto a veces también puede ser poco práctico y es también un poco intenso para el paciente. Afortunadamente, podemos también estimar la presencia de albuminuria en orina a través de la medición en orina al azar y a través de las tiras reactivas de orina, como lo pueden observar ahí. Dependiendo del grado de excreción de albuminuria, esta puede ser nuevamente moderada o severa. Anteriormente se utilizaban los términos microalbuminuria y macroalbuminuria. Sin embargo, estos han caído en desuso y por lo tanto se recomienda hablar de albuminuria moderada y severa. Una vez hemos tomado las mediciones pertinentes, nosotros ya podemos clasificar la albuminuria y proteinuria. Aquí nuevamente aparece otro término, proteinuria. La proteinuria es la medición de todas las proteínas en la orina, sin especificar cuáles estamos midiendo. Esta es una herramienta clínica importante. Sin embargo, los estudios clínicos han concluido que para la toma de decisiones en los pacientes con nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, la albúmina es la medición que nos debe importar. Y aquí está una clasificación basándonos en los niveles. Como pueden ver, si medimos en 24 horas, pues, o si medimos en proteína en orina al azar, pues la correlación de los valores es bastante fiel y podemos estar
bastante confiado de que un número pues se correlaciona con la medición en 24 horas. Cabe recalcar que cuando estamos midiendo proteínas en orina, albuminuria en este caso, muchas veces tenemos que repetir la prueba. Y se considera que 2 pruebas de 3 se considera positivo para excreción de proteínas. Esto es, dado que la excreción de proteínas en condiciones fisiológicas normales pues varía. Si el paciente ha hecho ejercicio el día anterior o si ha consumido una cantidad de carne bastante grande, pues el día siguiente la excreción de proteínas se aumenta. Entonces, por lo tanto, es recomendable medirlo en diferentes ocasiones para confirmarlo. Siguiente término es la tasa de filtrado glomerular. Esto ya vamos caminando hacia el diagnóstico clínico. Entonces hablamos del paciente que se presenta con albuminuria y diabético, pero ahora tiene también el otro componente que es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y las recomendaciones es que ahora pues se mida en un periodo y luego se repita a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la persistencia de esta normalidad nos va a dar certeza de que el diagnóstico es pues enfermedad renal crónica. Y aquí vemos la clasificación. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos los grados o estadios de enfermedad renal basándonos en el filtrado glomerular. Y al lado derecho, pues tenemos cómo se clasifica basándonos también en la excreción de albuminuria. Las celdas rojas representan aquellos pacientes que, dada su excreción de proteína y dado su disminución de filtrado glomerular, se encuentran en mayor riesgo de progresión a enfermedad renal y por lo tanto son estos los pacientes que se deben seguir de forma periódica durante el año. En nuestra práctica, aquí en el hospital donde trabajamos, pues estos pacientes se suelen ver incluso a veces hasta cada 3 semanas, cada 4 semanas. Mensualmente realizamos estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya se están acercando al momento de la falla renal y tenemos que prepararnos para la posible iniciación de la diálisis, si es que esa es la terapia que el paciente desea continuar. Evolución de la enfermedad. Este es el modelo clínico sobre el cual se entiende cómo progresa un paciente que inicia con diabetes mellitus y cómo desarrolla luego enfermedad renal crónica. Si ustedes observan hacia abajo, tenemos años. Yo les decía que la enfermedad renal diabética es un proceso que ocurre durante años. Sin embargo, tan temprano como 5 años del inicio del diagnóstico de diabetes mellitus, ya existen daños celulares. Vean ustedes la 4ª barra donde dice TFG alta. Eso significa que el paciente puede presentar una tasa de filtrado glomerular alta para la edad que tiene. Este es un fenómeno que se conoce como hiperfiltración y se reconoce como una de las manifestaciones más tempranas de la nefropatía diabética. Obviamente, si el paciente avanza sin un control adecuado de su glucosa y de sus otros factores de riesgo, vamos a observar los cambios patológicos, que luego se los voy a mostrar en unas imágenes, y que van desde el daño celular, expansión mesangial, glomerulosclerosis y finalmente atrofia tubular y fibrosis, que es cuando ya el riñón pues obviamente presenta daños irreversibles. Las últimas 2 barras reportan enfermedad cardíaca, infecciones y muerte y las complicaciones renales, pues son obviamente las causas de
de morbilidad y mortalidad que se presentan en el paciente con enfermedad renal diabética. Usualmente tienen una acelerada arteriosclerosis y los lleva a sufrir a enfermedad cardiovascular prematura. En algunos casos, infecciones, lo estamos viendo ahora con COVID-19, pacientes diabéticos son de riesgo y quizás de forma desproporcionada comparados con otros pacientes que a lo mejor no tienen diabetes. Y obviamente, si ya son nefrópatas, pues el riesgo se incrementa aún más. El medio ambiente diabético en una persona se cree que induce una alteración del sistema inmune, causando una inmunosupresión. Bueno, ya hablamos entonces sobre alguna terminología, cómo reconocemos la evolución de la enfermedad. Recordemos que es una evolución que ocurre a lo largo de los años. Por eso es tan importante la detección temprana a nivel de primer nivel de atención. Se recomienda que el paciente diabético, al menos una vez al año, se realice una medición de creatinina, de filtrado glomerular y de albuminuria. De esta forma vamos a poder capturar al paciente que debuta con enfermedad renal diabética. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con el diagnóstico, entonces vamos solo a hacer una pequeña revisión y vamos a ir desde la detección de caso, que de alguna forma ya estuvimos hablándolo, y cómo hacemos el diagnóstico clínico y quizá una parte muy interesante, el diagnóstico patológico. Entonces, detección de caso. Debemos estar vigilantes a las anormalidades clínicas más comunes. Este paciente presenta albuminuria y disminución del filtrado glomerular. Vean que he subrayado la palabra persistente. Es decir, hay que evitar caer en la práctica de que cuando el paciente venga y observamos los valores anormales, clasificarlo inmediatamente como enfermedad renal diabética. Quizás lo más recomendable en estos aspectos es, cuando el paciente se presenta con estas anormalidades, pues nuestra historia clínica, detección de los factores de riesgo, es muy importante que luego volvamos a medir estos valores, ya que quizás por alguna razón estuvieron alterados ese día y quizás en la siguiente medición pues la situación sea distinta. Sin embargo, si las alteraciones de la albuminuria y del filtrado glomerular permanecen persistentes, pues, y persistentes durante un periodo de 3 a 6 meses, que es lo que se recomienda, ya estamos hablando de nefropatía diabética. La albuminuria usualmente es de un valor, le llamamos subnefrótica, es decir, menor de 3.5, pero no es raro que en casos muy severos, pacientes con hemoglobina glicosilada de 10 o más, debuten con síndrome nefrótico. Se presentan con edema, hipoalbuminemia, alteraciones del metabolismo lipídico, y una vez medimos la ejerción de albuminuria en 24 horas y observamos que son más de 3.5 gramos al día. No es raro que algunos pacientes se presenten en la clínica en síndrome nefrótico con todas las características. Entonces, también hay que tener esta consideración. Puse aquí también el sedimento urinario. A mí en lo personal me gusta examinar el sedimento urinario de los pacientes. No importa si esto viene con enfermedad renal aguda o crónica. Si es un paciente que se presenta de forma inicial a la clínica, yo creo que existe, aquí es donde viene el valor del nefrólogo al estudiar el sedimento urinario. Nos puede dar muchas pistas sobre qué es lo que está ocurriendo. Usualmente, el sedimento urinario del paciente renal por diabetes usualmente es blando. Y en algunas ocasiones podemos encontrar hematuria microscópica, lo que nos viene a decir existe ya alteración de la membrana basal glomerular y por lo tanto puede haber alguna hematuria microscópica. El paciente que debuta con síndrome nefrótico
debido a las alteraciones del metabolismo lipídico, también puede presentar gotas lipídicas en algunos cilindros que se observan en el sedimento urinario. Les prometo que les voy a mostrar una fotografía. ¿Qué pasa si observamos cilindros hemáticos o eritrocitos dismórficos? Acá he puesto un signo de interrogación porque estas anormalidades del sedimento no son típicas del paciente con nefropatía diabética y debe hacernos pensar en la posibilidad de otro diagnóstico como una glomerulonefritis. Por lo tanto, aquí existe el valor de la biopsia renal para poder confirmar o descartar que se trate de otro tratamiento que a lo mejor tenga un mejor pronóstico con esteroides o otro tipo de agentes que no nos vamos a detener a discutir acá. Yo les prometí observar un poco el sedimento. Vamos a ver este sedimento, este es de un paciente que se presentó a la clínica con edema de miembros inferiores severo y que tenía una excreción de proteína de 11 gramos al día. Este es síndrome nefrótico. Y ustedes pueden observar que este es un cilindro donde se observan unas gotículas lipídicas de color amarillento. Y esta puede ser quizás la presentación inicial de un paciente que a lo mejor con síndrome nefrótico es diabético. Bueno, a lo mejor esta es nefropatía diabética. A lo mejor comenzamos a estudiar cuál es la hemoglobina glicosilada y todos los factores de riesgo que ya hemos hablado o que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué pasa acá? Este es otro paciente que además que es diabético, tiene proteinuria, pero tiene un cilindro hemático. Todas esas estructuras que se observan compactas en forma de cilindro son glóbulos rojos. Ahora, este paciente presenta esta característica que no es típica de la nefropatía diabética. Por lo tanto, merece la evaluación con serologías para poder determinar si a lo mejor estamos ante otro diagnóstico en un paciente diabético. Entonces yo creo que por eso el estudio del sedimento urinario es relativamente sencillo, se puede hacer en la práctica rápidamente, nos puede dar información muy valiosa. Este paciente luego fue referido para una biopsia renal. Continuando con el diagnóstico clínico. Ya establecimos de que este paciente tiene albuminuria, disminución de filtrado glomerular y que es persistente. Valdrá la pena entonces establecer cómo está la microvasculatura. Y un examen de fondo de ojo puede también ser importante en estos casos. ¿Por qué? Porque el examen del fondo de ojo es una ventana a la microvasculatura del paciente. Y si observamos que en el fondo de ojo ya existe retinopatía proliferativa, muy probablemente esas mismas alteraciones de la microvasculatura retinal también están presentes en la microvasculatura renal. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando con este paciente y a lo mejor obtener una biopsia se nos hace muy difícil, el examen del fondo de ojo nos puede también dar cierta correlación, ya que la relación entre retinopatía diabética y nefropatía diabética está bien establecida. Finalmente, sospechamos de que este paciente no tiene otra enfermedad u otro proceso patológico que explique su enfermedad renal. Entonces, ya con esos tres criterios podemos casi estar certeros de que eso se trata de nefropatía diabética. Como les explicaba anteriormente, en la diapositiva anterior, si existe alguna duda, si algo no parece estar completamente claro, pues el paciente debe referirse a una biopsia renal. Típicamente el paciente con nefropatía diabética no se suele biopsiar en la práctica clínica. En mi opinión personal, yo pienso que dentro de lo posible, todo tipo de enfermedad renal debería tener un diagnóstico patológico
pero se ha aceptado en la práctica clínica que a lo mejor no es tan preponderante. Sin embargo, su servidor tiende a diferir en este aspecto. Entonces, de forma consecuente, vamos a hablar del diagnóstico patológico. La biopsia renal es una herramienta extremadamente valiosa. No solo es diagnóstica, sino que además nos puede dar valor pronóstico. Podemos observar cuál es el grado de afectación fibrótica, es decir, cuánta cicatriz renal existe en este paciente, y de alguna forma pensar a la postre si este paciente va o no a recuperar alguna función renal. Por lo tanto, ya podemos estar hablando de la preparación a la diálisis con tiempo. Los hallazgos pueden variar dependiendo si el paciente es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Pero aquí vamos a hablar sobre los hallazgos más clásicos, los que se suele observar en el paciente diabético tipo 2 de larga data, años de diagnóstico de diabetes. Los dos hallazgos que aparecen con letras gruesas son el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la expresión del mesangio, que puede ser difusa o nodular. Quizás estos son los hallazgos principales a nivel de la biopsia renal. Existen además daño a los podocitos, esclerosis glomerular, hialinosis arterial y fibrosis tubular intersticial, que dependiendo del grado de afectación pueden ya aparecer. Pero los primeros dos, pienso yo, que una vez pueden observarse, ya podemos estar bastante certeros que se trata de nefropatía diabética. Y es lo que ocurre cuando veamos la fisiopatología. Vamos a tratar de hacer una correlación fisiopatológica. Es decir, vamos a observar cómo se engrosa la membrana basal glomerular, vamos a observar cómo se expande el mesangio y vamos a intentar explicar por qué ocurren estas alteraciones. Las siguientes imágenes representan diferentes estadios de la nefropatía diabética. Entonces, la imagen A es la imagen de un glomérulo normal. Si ustedes observan, los capilares están bien compactos, el glomérulo se observa con su arquitectura preservada, la cápsula de Bowman es bien delimitada y pues se rodea del intersticio que en esta imagen no aparece tan representado, pero lo observamos sin ninguna alteración y nos va a servir para comparar las siguientes alteraciones. El panel B, ya observamos cómo se va separando y cómo existe una separación de sus capilares. Y es ese material hialino, ese material que ocurre en medio de los capilares, es lo que conocemos como expansión y proliferación del mesangio. Cuando estos cambios siguen ocurriendo y no se detienen, esta expansión mesangial tiende a causar estos nódulos característicos que se les conoce como nódulos de Kimmel-Wilson. Una vez se consideran casi patognomónicos de la nefropatía diabética. A este punto, este es un glomérulo que está completamente, que está lleno de esclerosis, de expansión mesangial y que su arquitectura pues ya está alterada. Es un glomérulo que está en camino pues a dañarse. El panel E muestra microaneurismas, los cuales se han observado en nefropatía diabética. Su valor patológico todavía no está bien determinado, pero se cree que es representativo de las alteraciones vasculares que ocurren en las grandes arterias como la arteriosclerosis, pues en los vasos, en los capilares, pues se observan estas dilataciones. Y el último cuadro es pues ya un glomérulo obsolescente. Ese es un glomérulo que ya pues ya no funciona, ya se ha llenado de material hialino, proteináceo, cicatriz, se ha infiltrado de sus células monocíticas o células inmunes, y pues y esa es de las etapas finales
de la nefropatía diabética. Entonces podemos ver cómo estos cambios ocurren. Vamos a tratar de correlacionar esto con la fisiopatología. ¿Qué pasa con el intersticio? El intersticio es obviamente es la porción que engloba, que rodea el glomérulo, donde están los túbulos, y muy importantes para la fisiología renal y el intercambio de electrolitos. El panel A nos presenta una arquitectura normal del túbulo intersticio. La membrana basal es delgada. Vemos como las células tubulares están con su arquitectura preservada. Y el panel B, la flecha nos señala el engrosamiento de la membrana basal. Esta membrana basal ya se encuentra engrosada, ya podemos observar cómo existen las alteraciones. El panel C muestra una arteriola con una acumulación de material hialino y proteinacio, y obviamente pues está causando una reducción de la luz capilar, lo cual va a llevar a disminución del flujo sanguíneo y luego a lesión isquémica. Y esto es de alguna forma representativo de lo que ocurre a nivel cardiovascular en el cuerpo de un paciente con enfermedad renal diabética. Finalmente, el panel D nos muestra la atrofia tubular, fibrosis, y ahí se señala la flecha punteada, es la que quiero llamarles la atención. Se observa un infiltrado monocítico. En estos casos son macrófagos que luego generan una serie de cascadas proinflamatorias inmunes, se convierten en células que van a causar más daño. Pues obviamente a este punto, cuando existe la fibrosis, ya es una cicatriz. Entonces esta porción del riñón se considera que ya está perdiendo o ha perdido toda su función. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos el paciente en clínica con glicemia elevada? ¿Cómo ocurren estos cambios microscópicos? Entonces vamos a tratar de hacer la correlación ahora. La fisiopatología de la nefropatía diabética consiste en alteraciones de la microvasculatura o hemodinamia glomerular. Aquí vamos a hablar del feedback túbulo glomerular, cómo los túbulos del glomérulo están comunicados. Vamos a hablar también un poco del estrés oxidativo, inflamación, y finalmente esto es lo que explica cómo ocurren la fibrosis y la atrofia tubular. Vamos a tratar de hacer esto de forma sencilla, sin elevarnos mucho, pero vamos a ver si podemos hacer una buena explicación de la misma. Entonces empezamos explicando la hemodinamia glomerular. Un paciente con enfermedad renal diabética vive en un medio en el cual el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado. Esto lleva a incremento de flujo plasmático renal y fracción de filtración. Alguien puede decir, bueno, pero eso no está bien. No, ¿por qué es deleterio que se incremente el flujo plasmático renal y la fracción de filtración? No es que queremos que todos los órganos estén bien perfundidos, que tengan suficiente flujo plasmático. Y vamos a demostrar cómo en realidad este no es un cambio que deseemos mantener por mucho tiempo a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque si estamos en este estado de incremento de flujo plasmático, de fracción de filtración, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es una hiperfiltración glomerular. Es decir, el glomérulo va a aumentar de tamaño. Vimos anteriormente cómo se expande el mesangio. El glomérulo va a aumentar de tamaño, va a incrementar la tasa de filtrado glomerular a nivel de la nefrona, pero a consecuencia de un incremento de la presión intracapilar glomerular. De que el glomérulo aumenta su presión intracapilar, se cree que eso es el
insulto por el cual devienen las alteraciones ultraestructurales que vamos a observar. Para entender la hemodinámica glomerular es necesario estudiar la fisiopatología y la fisiología, cómo es que el glomérulo se comporta ante factores que aumentan el movimiento y la resistencia de sus vasos. Y vamos a hablar de las arteriolas aferente y la arteriola eferente. Quiero empezar hablando sobre la arteriola eferente. Existen factores que van a causar una constricción de esta arteriola. Entonces, la arteriola aferente trae sangre que entra al glomérulo. Luego esta sangre ultrafiltrado va hacia los tubos. Sangre luego va a salir por la arteriola eferente. Entonces, hay un circuito en el cual se conecta. Entonces, la arteriola eferente, ese vaso constriñe. ¿Por qué? Porque existe angiotensina 2, tromboxano 2, endotelina, que son factores vasoconstrictores que ocurren en el paciente con activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando existe esa vasoconstricción, la presión atrás va a aumentar. ¿Por qué? Porque entra flujo sanguíneo, pero luego no puede salir de la misma forma que entró. Entonces, la presión a este lado va a aumentar. ¿Qué va a pasar a nivel de la arteriola aferente? De forma muy interesante, esta se va a dilatar. Entonces tenemos una que se cierra y una que se dilata. ¿Qué es lo que causa esto? Incremento del flujo sanguíneo dentro del glomérulo. Como no puede salir de la misma forma, el flujo sanguíneo llevará a un incremento de la presión intracapilar glomerular. El glomérulo hace esto a través de la comunicación entre el tubo y el glomérulo, que está aquí esquematizada a través de la mácula densa y de las células yuxtaglomerulares, son las cuales secretan estas sustancias vasoactivas que van a hacer estos cambios hemodinámicos. Entonces hemos llegado aquí que la hiperfiltración glomerular a veces se puede detectar en práctica clínica. Paciente que llega con una tasa de 120 y 140. Estas nefronas se van a hipertrofiar, van a aumentar de tamaño, pero ya explicamos por qué esto no es bueno. Se cree que si nosotros podemos detectar este fenómeno y avanzamos a su manejo, podemos a lo mejor enlentecer la progresión de la nefropatía diabética. Y es ahí, esta es la base por la cual los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los receptores y los bloqueadores ARA2, pues los que durante 20 años se han convertido en el pilar del manejo de la nefropatía diabética. Y se cree que en parte es debido a que ayudan a reducir la hiperfiltración. ¿De qué forma? Pues si usted ve que la arteriola eferente, estos factores vasoconstrictores son angiotensina 2 y es justamente la molécula que afecta, que es inhibida por estos medicamentos. Entonces, tenemos la arteriola aferente que está dilatada y la arteriola eferente que está constreñida. Pues si logramos utilizar estos agentes, la arteriola eferente pues no se va a constreñir. Entonces, el flujo plasmático renal pues se mantiene sin causar incremento de la presión intraglomerular. Ahora bien, existe una nueva clase de agentes que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Aquí los conocemos como SGLT2. Y estos pues son una nueva clase de medicamentos que han venido a revolucionar el manejo de la nefropatía diabética. Y ya vamos a explicar por qué. Ahora, yo les hablaba del feedback túbulo glomerular, es decir, el túbulo se comunica con el glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que la nefrona funcione de forma efectiva, esta debe ser capaz de vasodilatar y vasoconstreñir sus arteriolas dependiendo de un sensor. Y este sensor
es pues la mácula densa. Si la mácula densa recibe cierta cantidad de sodio a través del flujo, a través de toda la nefrona, la mácula densa le dice al glomérulo, oye, estamos recibiendo suficiente flujo, podés bajar la filtración. ¿Qué ocurre? El paciente con diabetes, debido a incremento de la expresión de estos cotransportadores a nivel tubular proximal, está constantemente reteniendo glucosa. Pero no solo glucosa, sino que junto con la glucosa viene el sodio y junto con el sodio viene el agua. Entonces está constantemente reteniendo líquido, reteniendo sodio. El túbulo distal, cuando llega una mínima cantidad de sodio, porque ya la reabsorbimos a nivel proximal, dice el glomérulo, oye, no estamos recibiendo suficiente sodio. Entonces le dice a la arteriola aferente, por favor, aumenta la tasa de filtrado glomerular. De alguna forma, aquí el riñón ha sido engañado, porque el paciente sigue reteniendo sodio y agua. El riñón cree que el paciente no está recibiendo lo suficiente. Por tal razón, se vuelve a elevar la tasa de filtrado glomerular y nuevamente incrementa la presión intracapilar glomerular. Esta es la base fisiopatológica por la cual los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 se asocian a una disminución de la tasa de filtrado glomerular inicial. Entonces, si logramos bloquear la reabsorción indiscriminada de sodio y glucosa, este sodio llega a la mácula densa siente que hay suficiente sodio y por lo tanto dice, bueno, es suficiente, hay que bajarle la tasa de filtración y por lo tanto disminuye la presión intracapilar y disminuye la hiperfiltración. De forma esquemática, aquí podemos ver la mácula densa al centro de la imagen, cómo está su relación íntima con el túbulo distal, que es el sensor de cloruro de sodio a niveles distales. Por lo tanto, entre más cloruro de sodio llega a la mácula densa, entonces la arteriola eferente puede disminuir el filtrado glomerular y restablecer la hemodinamia intracapilar. Por lo tanto, la presión intracapilar disminuye. Y de esta es la base fisiológica, como les mencionaba, por la cual funcionan estos nuevos medicamentos. Pero los cambios hemodinámicos no son los únicos factores patológicos que ocurren en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si lo fuera, si únicamente se tratasen de cambios vasculares, pues el uso de los IECA y ARA2 sería suficiente. Y no es así. Hay una proporción importante de pacientes con nefropatía diabética que aún tomando IECAS y ARA2 progresan a enfermedad renal avanzada. Y esta es la importancia de entender los otros mecanismos. El estrés oxidativo, que viene dado ya que la hiperglicemia y la hiperinsulinemia constante aumentan lo que se conocen como los productos de la glicosilación avanzada o AGEs. Estas son alteraciones aberrantes del metabolismo de la glucosa que van a causar daño en distintas partes del organismo, en este caso el riñón. Obviamente el riñón tiene receptores para estos productos, estos AGEs, los cuales van a inducir citoquinas inflamatorias, van a aumentar el estrés oxidativo, disminución de la síntesis de óxido nítrico, y es una cascada bastante interesante. En última instancia, lo que lleva a esto es aumento del mesangio y de la matriz extracelular, ya que las metaloproteinasas, que son enzimas que degradan la matriz extracelular, pues se disminuyen. Esta imagen aparece un poco ocupada, pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces vemos que los AGEs, de nuevo, estos son productos del metabolismo anormal de la glucosa. Es decir, cuando hay demasiada glucosa en el cuerpo, esta glucosa luego es metabolizada a través de otras vías metabólicas, como la vía de los polioles,
o de la exoquinasa, va a llevar a alteración, a la creación de estos productos, los cuales a nivel intracelular van a llevar alteraciones de la expresión genética que devienen en la disminución de las metaloproteinasas. Entonces el mensaje sigue expandiéndose. Si no hay metaloproteinasas que degraden la matriz extracelular, esta matriz se deposita en el mensaje y obviamente se expande. Entonces hemos visto ahora cómo podemos explicar por qué el glomérulo se observa ensanchado, por qué se llena de material hialino, por qué se llena de nódulos. Precisamente porque no hemos logrado detener las alteraciones del estrés oxidativo que devienen a incremento de estos factores. Y últimamente, cuando ya no se puede detener el daño, pues la fibrosis es la deposición de material fibrinoide, colágeno, que se considera pues la creación de una cicatriz. Y es que las células del riñón tienen la capacidad de transformarse dependiendo qué es lo que hay en su entorno. Entonces las células mesenquimales del riñón, que son aquellas células que brindan soporte y nutrición a las otras células que rodean la arquitectura renal, cuando estas células comienzan a sentir que el ambiente es proinflamatorio, protrombótico, pues se transforman en fibroblastos, y los fibroblastos lo que hacen pues es deposición de colágeno y fibronectina. Y finalmente causan la fibrosis y la cicatriz renal. Y bueno, ya llegando a la sección última de nuestra charla, vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento de la nefropatía diabética no había avanzado mucho en los últimos años. Simplemente era utilizar angiotensina inhibición y ARA2 y pues tratar de controlar la glucosa y ya. Desafortunadamente muchos pacientes progresaban a enfermedad renal avanzada. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, el descubrimiento de los agentes conocidos como inhibidores del cotransportador sodio glucosa, SGLT2, ha venido a cambiar dramáticamente el panorama para nuestros pacientes. Y fue interesante, aquí les muestro la foto de un árbol de manzanas, porque hay un compuesto conocido como la floricina, una molécula que se extrajo de la corteza de las raíces de estos árboles de manzana. Pues esta es una molécula que se descubrió que inhibía este cotransportador sodio glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cotransportador sodio glucosa tipo 2 se encuentra a nivel del túbulo proximal y pues su rol es la reabsorción de sodio y glucosa y consecuentemente de agua. Si uno bloquea ese cotransportador, pues toda la glucosa que está en el organismo se excreta, se causa glucosuria. Y se creyó que este efecto era tanto diurético y hipoglicemiante. Entonces era como que, bueno, esta es una excelente, al menos desde el punto de vista fisiológico y farmacológico, pues tiene sentido que lo utilicemos en pacientes que tengan expansión volumétrica, por ejemplo, pacientes cardiovasculares. Y es así como llegan estos nuevos agentes, canaglifosina, empaglifosina, se estudiaron inicialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces empezamos a hablar de tratamiento. Medidas generales. Las medidas generales van relacionadas a disminución de la hipertensión, control de la glicemia, control del metabolismo lipídico y modificación del estilo de vida. El paciente que está suficientemente motivado a cambiar el estilo de vida puede, por un periodo de 3 meses, manejarse sin ningún tipo de medicamento. Sin embargo, la modificación del estilo de vida debe ser intensa.
no más azúcar, no más bebidas gaseosas, ejercicio constante. Y bueno, ustedes saben esto mejor que yo. Ahora, no, por muchas razones, no todos los pacientes logran estos objetivos. Y entonces hay quienes se les decide pues iniciar tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial de la diabetes, como ustedes saben, los antihipoglicemiantes como la metformina, suele ser usualmente el primer fármaco que se utiliza. Ahora bien, ¿qué les dije yo? Yo les dije al inicio de la conferencia que el paciente diabético debe al menos una vez al año medirse su tasa filtrada glomerular y su proteína. Entonces, este paciente ya merece que se le revise la proteína en orina. Ahora, si a pesar de tratar de reducir los factores de riesgo y si a pesar de cambios en el estilo de vida, si a pesar de ello agregamos hipoglicemiantes como metformina y si a pesar de ello este paciente todavía tiene proteinuria persistente, pues el siguiente paso es la adición de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los receptores ARA2, pero nunca juntos. Si un paciente está con un agente, pues no se le debe agregar el otro agente porque esto está asociado con efectos adversos como hipercalemia, elevación del potasio, lesión renal aguda y no se ha demostrado beneficio de utilizar las dos clases juntas en un solo paciente. Se usa uno o el otro y eso va a depender de lo que el paciente pueda pagar o del perfil de efectos adversos. Pues se decide con cuál de estos agentes. Ahora, uno debe tratar de prescribir estos medicamentos a dosis máximas toleradas. Y esto quiere decir, si el paciente se le inicia captopril, por decir algo, y se le revisa su laboratorio en 2 semanas y vemos que no hay ninguna alteración, pues lo siguiente es tratar de aumentar la dosis hasta que logremos mantener una dosis máxima que el paciente pueda tolerar. Entonces, desde los últimos 20 años, era todo. Esto era todo el tratamiento de la nefropatía diabética. Y pues lo único que daba era pues controles periódicos, modificación de los estilos de vida, control glicémico, control de la presión arterial. Y bueno, ya. Sin embargo, estos pacientes progresaban. 30% de pacientes con IECAS o ARA2 a máxima dosis igual progresaban a nefropatía diabética terminal. Pero ahora, con el advenimiento de los inhibidores del cotransportador de glucosa, nos hacemos la pregunta, bueno, este paciente, si es diabético tipo 2 y su tasa de filtrado es mayor de 30, la recomendación ahora es añadir estos nuevos agentes. Entonces aquí vamos a hablar de estos agentes. El primero de ellos, bueno, no el primero, pero uno de los primeros estudios importantísimos fue el ensayo clínico CANVAS. Este era el estudio de canaglifosina en pacientes con enfermedad cardiovascular. Algunos de estos también tenían albuminuria y se comparó con placebo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una disminución de la enfermedad cardiovascular, disminución de la mortalidad cardiovascular y este efecto fue estadísticamente significativo. Entonces, de alguna forma, hubo mejoría de los eventos cardiovasculares en pacientes que tenían ya enfermedad cardiovascular establecida. Claro, era lógico pensarlo porque, como les mencionaba, estos son medicamentos que causan glucosuria y por lo tanto disminuyen la glucosa en sangre y también causan un efecto natriurético, es decir, excreción de extrasodio. Pero vean ustedes al pie de la imagen que su efecto en la hemoglobina A1C en realidad no era tan prominente. Básicamente bajaban 0.5% de la hemoglobina A1C
había una reducción de peso de casi 2 kilos y un poco de reducción de la presión arterial. Entonces, su efecto antihiperglicémico en realidad no era tan prominente. Y sin embargo, a pesar de ello, pues, demostraron beneficio. ¿Era esto exclusivo de canaglifosina o se podía observar en otro de estos agentes? Pues el siguiente estudio, el EMPA-REG, donde se estudia la empaglifosina en pacientes nuevamente con enfermedad cardiovascular, diabéticos con nefropatía diabética, que ya estaban tomando YECAS y ERA2, se observó que hubo una disminución en la mortalidad cardiovascular, infarto y ACV, y una disminución que fue significativa. Es decir, ustedes ven aquí las razones de riesgo de 0.86 y es estadísticamente significativa. Es decir, los pacientes en placebo sufrieron mortalidad cardiovascular en un 12% y aquellos que se les colocó en estos medicamentos, la mortalidad se redujo a un 10%, lo cual para nuestros pacientes puede parecer poco, pero en realidad significa mucho. Y vean cómo los otros resultados también fueron importantes. Hubo disminución de la presión sistólica por 5 milímetros de mercurio. Y en fin, entonces la comunidad médica comenzó a prestar atención. Esto salió en 2015 y a partir de entonces, pues la pregunta fue, ¿qué pasaría si además ya sabemos que existe beneficio cardiovascular, pero qué pasaría si los estudiamos en pacientes renales? ¿Se observarán los mismos beneficios? Y hago esta aclaración porque nefropatía diabética tiene un largo récord de terapias fallidas, de muchas terapias que se intentaron introducir que al final no dieron ningún beneficio. Entonces los investigadores se hicieron la pregunta, bueno, ¿qué pasa si estudiamos esto en estos pacientes exclusivamente con nefropatía diabética? ¿Vamos a observar los mismos beneficios? Y entonces vienen los estudios en pacientes. Este es un análisis de Canvas y Canvas R, en los cuales ya se comienzan a estudiar los efectos de tipo renal. Y vemos que aquellos pacientes que estaban tomando estos medicamentos, se les redujo tanto el avance a la enfermedad renal terminal, se redujo la proteinuria, se redujo los efectos adversos como lesión renal aguda e hipercalemia, y se redujo el avance de la nefropatía diabética. Entonces tenemos el ensayo clínico CRIDES, que ese fue el primer ensayo clínico importante realizado en pacientes con nefropatía diabética y que su goal era pues observar si existía o no un efecto en outcomes específicamente para pacientes renales. Entonces la conclusión fue de que en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal, el riesgo de falla renal y eventos cardiovasculares fue menor en los pacientes que tomaron canaglifosina comparado con el grupo placebo. Esta fue la primera vez en muchos años que una nueva terapia pues presentaba efectos beneficiosos para nuestros pacientes. Y en algunos casos logró reducir la tasa a la cual los pacientes progresan a diálisis. El otro ensayo, el DAPA-CKD, pues prácticamente viene a confirmar lo que ya estamos hablando. Y es importante porque ahora vemos que el efecto beneficioso no es solo en canaglifosina, sino que también en dapaglifosina. Lo que uno puede inferir que este es un efecto de clase, es decir, estos medicamentos en conjunto pues parece ser beneficioso. Eso es bueno porque al final la oferta de medicinas pues es mayor y no solo dependemos de un solo agente. Finalmente, ya para cerrar,
quiero traer a su atención que existen otros agentes que se están investigando, como los antagonistas del receptor mineralocorticoide, pero antes solo mencionar que el tratamiento de la nefropatía diabética es bastante difícil y hay pacientes que a pesar de todo no van a llegar al gol de azúcar, de glucosa que deseamos. El criterio, el juicio clínico demandan que pues es prudente aumentar el control glicémico, y los agonistas del péptido tipo 1 similar al glucagón pues también se estudiaron y estos también han demostrado beneficio cardiovascular. Existen otros más como los DDTP4, pero estos no han tenido tanto beneficio. Y luego, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que es un componente importante del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El más conocido de estos es la espironolactona. El problema con espironolactona es que causaba mucha hipercalemia. Y pues como nefrólogos esto no es algo que nos guste mucho. Entró en desuso, pero hasta hace muy poco, el último ensayo clínico, Fidelio, donde se estudia un nuevo agente conocido como finerenona, comparado con placebo, sí demostró que había una reducción de los efectos adversos renales causados por diabetes. Y de la misma forma, había una reducción de los efectos cardiovasculares y hospitalizaciones. Este es un medicamento que acaba de ser presentado en ensayo clínico y estamos a la espera de observar lo que la FDA va a decir, si se va a aprobar para práctica clínica, y pues obviamente sería un nuevo agente en nuestro arsenal de medicamentos contra la nefropatía diabética. Y con esto pues concluye mi presentación. Espero no haberlo dormido y espero escuchar tal vez algunos comentarios o preguntas, o bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias. Excelente, doctor Vela. Gracias. Como saben, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o abran su micrófono y compartan con nosotros también. También a los amigos que nos están viendo por Facebook, vamos a ver si alguien tiene una pregunta y si la podemos ver, porque recuerden que lamentablemente a veces no podemos ver las preguntas en vivo por cuestiones directamente relacionadas con la plataforma que usamos. Así es que vamos a tratar de concertar sus preguntas adecuadamente. También tenemos ya con nosotros a la licenciada Xiomara Trejo para cualquier pregunta también relacionada con el video que vimos al principio, ¿verdad? Así que son bienvenidas sus preguntas. Tenemos un comentario también del doctor Roberto Ticas, nuestro presidente. Él decía el comentario: excelente trabajo el que llevan a cabo en Usulután. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. Doctor Vela, muchas gracias por la excelente presentación. Nos ahorra de ir a leer un poco, pero muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Podemos tener nefropatía diabética sin proteinuria? Muchas gracias, doctor Ticas, por la pregunta y por su comentario bastante amable. La respuesta es sí, podemos tener enfermedad renal diabética sin proteinuria. La enfermedad renal diabética, especialmente en el paciente diabético tipo 2, puede tener una heterogeneidad bastante amplia. Por razones que se están investigando, se cree, yo les presenté la historia natural de la enfermedad, pero este es el modelo clásico. Esto es lo que se nos ha enseñado en la escuela de medicina, que existe un insulto renal y que invariablemente progresa. Ahora bien, sabemos que esto no es siempre el caso. Hay pacientes que, razones por su fisiología, pueden de alguna forma revertir algunos de los daños
Como sabemos, el control de la glucosa puede variar si el paciente, por ejemplo, se está viendo con su médico, inicio de medicamento. Bueno, hay X número de razones. Y esto es lo que lo vuelve complicado. Es decir, hay pacientes con nefropatía diabética y lo sabemos que no tienen proteinuria. Y lo sabemos porque ha habido estudios en los cuales se han hecho biopsias como parte de protocolos de investigación en pacientes con enfermedad, con diabetes sin nefropatía, entre comillas. Y a pesar de ello, ya se observaban alteraciones de la estructura del glomérulo. Esto lo vuelve complicado, sí, lo vuelve complicado porque la pregunta es, bueno, ¿y qué otros marcadores podemos utilizar que sean tan o más fieles, sensibles y específicos como la albuminuria? Todavía no los hay, pero hay un número de investigaciones en el campo de la metabolómica y la proteómica, en las cuales están usando nuevas proteínas urinarias que esperamos pues salgan a la práctica clínica. Entonces, para resumir, sí, pueden existir pacientes con nefropatía diabética sin proteinuria. Muchas gracias. Excelente, doctor Vela. También quisiera bueno, obviamente sabemos que la diabetes es un factor de riesgo para la enfermedad renal, por lo que ya tú estuviste ampliamente discutiendo, pero quisiera que también, si pudieras hacerle una invitación a nuestra audiencia, en el sentido de que mucha gente no toma en cuenta su salud, o sea, hasta la hora de que digamos ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué comentario le podía dar a la gente, sobre todo en nuestra comunidad latina, digamos, que tendemos qué sé yo, a comer mucha comida con grasa y todo eso, ¿no? Muchas azúcares, muchas sodas. Entonces, ¿qué mensaje tuvieses tú como médico para ellos? Gracias, Juan Carlos. Has tocado un punto extremadamente importante. La nefropatía diabética puede atacar a todo el mundo. Dado que yo practico en una ciudad donde existe una multiculturalidad, o sea, vemos pacientes afroamericanos, latinos, asiáticos, de todo tipo, mencionarles que estamos viendo que la comunidad latina está siendo más afectada de forma desproporcional por nefropatía diabética. Aún no sabemos cuáles son los factores que han causado este incremento en enfermedad renal causada por diabetes tipo 2. Creemos que a lo mejor el paciente de nuestra comunidad hispana a lo mejor no se acerca a los servicios de salud por diversas razones. La cultura sanitaria a lo mejor no es aquella de la prevención. Se puede caer en la idea de que, bueno, si yo me siento bien, no tengo por qué ir al médico. Y parte de ello es que porque la enfermedad renal y la nefropatía diabética pueden ser asintomáticas en sus inicios y pueden ser asintomáticas por años. Pueden pasar muchos años antes de que el paciente en realidad experimente síntomas. Entonces, el llamado es que, aunque usted crea que se sienta bien, pues puede acercarse a su médico de cabecera, médico de atención primaria y solicitar una evaluación médica general. Eso es suficiente para comenzar a detectar alteraciones tempranas. Y existen, bueno, la Fundación Renal en su página pues puede ofrecer educación. Habrán pacientes que tienen alguna pregunta. Bueno, yo no sé qué exámenes me tengo que hacer. No le corresponde al paciente. Lo que le corresponde al paciente es acercarse a su médico y decir, quiero evaluarme mi función renal, quiero evaluar mi glucosa, y a su médico sabrá qué hacer, porque son exámenes
que nosotros los hacemos de forma rutinaria. Es bastante sencillo y solo requiere, si todos los exámenes aparecen normal, pues 6 meses a un año una reevaluación. El mensaje es no caer en la idea de que si yo me siento bien no tengo nada. Recordemos que estas son enfermedades silenciosas que pueden permanecer asintomáticas por mucho tiempo. Y lo triste es que cuando ya presentan síntomas, a veces ya es muy tarde y a veces ya se puede hacer muy poco por estos pacientes. Muy poco me refiero en relación a revertir el daño que ha ocurrido. Por esa razón, la invitación es acérquense a sus médicos primarios de cabecera, que esa es la prevención, es al final lo que mejor les va a ayudar. Correcto, y también quizás enfatizar que no hay que tener miedo de preguntarle estas cosas al doctor, ¿verdad? Cuando uno va a consulta, debería de ser lo más normal del mundo. El doctor quisiera evaluarme. Claro, no necesariamente hay que ir al doctor porque uno se siente enfermo, como tú dices, ¿no? Claro, ¿no? Su doctor está en toda la obligación de responderle todas sus preguntas que tengan con relación a su salud. Y ninguna pregunta ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta está de más. Si usted tiene, por más sencilla que parezca su duda, la puede preguntar y como médico estamos en obligación. O sea, este es nuestro deber ser, esta es la razón por la cual estudiamos lo que estudiamos, es para responder estas preguntas y ayudar a la población. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a revisar si tenemos alguna otra pregunta. Recuerden que pueden hacer su pregunta ya sea en el chat o habilitando su micrófono, ¿verdad? Y vamos a revisar un poquito también la página de Facebook, a ver si tenemos alguna pregunta por allá. Bueno, doctor, entonces, si no hay más preguntas, pues nada más agradecerte tu tiempo, el compartir conocimiento con todos nosotros. A nuestros amigos que nos escuchan a través de Facebook, también recordarles que les esperamos esta tarde a las 5 de la tarde, hora de allá de El Salvador, por supuesto, para nuestra última conferencia, que será a cargo de la licenciada Joana de Samayoa, nutricionista. Ella estará hablando sobre el potasio en la dieta del paciente con enfermedad renal crónica. Y recordarles también que a las 7 de la noche, hora de El Salvador, tendremos el concierto de cierre de nuestras actividades del Día Mundial del Riñón a cargo de mi persona. Así es que por ahí nos vemos. Gracias a todos los amigos de Facebook que se han conectado. Recuerden que este video va a seguir ahí. Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook y con gusto les contestaremos a la brevedad posible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Xiomara. Gracias a todos. Muchas por esta gracias. conferencia y nos vemos más tarde, ¿verdad?